Listo. Cordial saludo, apreciada tutora. A continuación vamos a hacer la reunión para dar énfasis a las lecturas. Me presento, mi nombre es Daniela Martínez Urrea, mis compañeros Jefferson Andrés Rueda, María Margarita Pedraza, Luis Eladio Jaimes y Alexandra Reapira Rivera. Bueno, como sabemos, muchos migrantes venezolanos han llegado a Colombia en los últimos años. Esto ha presentado muchos momentos de incomodidad entre nosotros, en nuestros ámbitos laborales, incluso nuestras viviendas. Todo eso ha cambiado un orden que ya teníamos planteado y pues eso lo vamos a mostrar dependiendo de las actitudes, los estereotipos o las acciones que presentan esas personas en alguna situación que vivimos nosotros en carne propia con alguno de ellos. Vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué elementos de las teorías trabajadas en las lecturas podemos identificar en los relatos compartidos por ustedes? Bueno, la primera lectura la va a presentar mi compañera María, que es el estudio de las actitudes. Buenos días, querida tutora. Mi nombre es María Pedraza Jaimes. Referente a la vivencia o la experiencia compartida en el foro, fue la de Natalia, una joven venezolana de 29 años, que pues, debido a la situación tan precaria en Venezuela, estuvo en la necesidad de viajar de Venezuela a Colombia, dejando a su madre, a sus hijos. Obviamente, como la situación ha sido tan compleja, conseguir trabajo muy difícil, terminó de pronto realizando actividades que atentaban contra su integridad física y emocional. De pronto, debido a toda esta situación tan compleja, ella termina pues privada de su libertad. Situaciones que de pronto son tan complejas en la vida del ser humano, pero que digamos que fue una venezolana que trató de trabajar de buena manera, con una buena actitud, con una buena disposición, obviamente, ante la humanidad y ante la creación. Ella no tuvo de pronto una buena percepción o una buena acogida por las personas. Entonces, ya en base a esa narrativa, acogí la lectura de Bello Dávila 2005, Psicología Social, donde habla sobre el estudio de las actitudes. En la narración compartida podemos dar cuenta de la precaria situación económica de los venezolanos, puesto que la mayoría de ellos no cuentan con condiciones de apoyo y no cuentan con ningún tipo de soporte. Se sabe que la situación de Colombia en los últimos años se ha complicado aún más y pues obviamente es muy notorio el crecimiento de la violencia en nuestro país. Pero no se puede generalizar, pues igual no todos los venezolanos adoptan pensamientos y conductas negativas. Entonces, Bello Dávila nos comenta que hablar de las actitudes es hablar de ideas y conductas, integración de procesos mentales que impulsan en un sujeto que a través de las experiencias reconozca una propia postura. Entonces se podría decir que las actitudes están relacionadas con el aprendizaje y las experiencias. Las actitudes, absolutamente las actitudes están en base a las experiencias y pues al aprendizaje. De allí parte que todo este tipo de tensión social que se está viviendo, pues obviamente por la situación migratoria de Venezuela, sea acogida como un crecimiento y como una transformación, y de pronto no sea acogida por parte de nosotros como un problema, porque pues obviamente ahorita estamos como con el malestar, como que con el tedio de que pues estas personas de pronto están haciendo un poco de daño, pero pues como les comentaba, no se puede generalizar. Si de nuestro lado adoptamos actitudes positivas, o sea, de pronto de nosotros como colombianos, lograremos cambios y mejoras en la humanidad. Entonces, es dejar la apatía, de pronto como la indisposición con estas personas, porque si nos rodeamos de bondad, obviamente en nuestros corazones podemos avanzar con estas personas y podemos avanzar con nosotros mismos. Debemos apoyar a quien lo necesita, independientemente si hay personas pues malas, pero también debemos pensar que hay personas buenas. O sea que de todo este tipo de situaciones se debe intentar comprender la situación de pobreza de los migrantes de Venezuela, para de esta manera promover interacciones gratas en una sociedad. Entonces, todo ser humano debe acoger actitudes positivas, que es como creer en la bondad del prójimo,
omitir situaciones tóxicas, llevar a la práctica la motivación, afrontar situaciones complejas y lo que decía anteriormente, verlo todo como de pronto una oportunidad de transformación y más no como un problema. Una actitud que a lo largo de la vida, mediante emociones apropiadas, podemos crear cimientos fascinantes para intervenir en este tipo de conflictos y afrontar lo complejo de la vida. Entonces, ya doy como finalidad a la lectura de las actitudes y le doy la palabra al compañero Jefferson. Jefferson, ¿puedes activar el micrófono? Vale. Buenos días, mi nombre es Jefferson Andrés Rueda Galvis. Tengo la lectura de Martín Baró, La psicología de la liberación. En cuanto a mi experiencia con los migrantes, pues he tenido experiencias buenas y experiencias malas. Una experiencia personal fue que hace poco me robaron un computador que había comprado para poder estudiar, ¿sí? También se han percibido riñas callejeras, música a alto volumen, bueno, una cantidad de situaciones que se ven por parte de ellos, ¿sí? Pero pues todas no han sido malas, ¿no? También he conocido personas trabajadoras, personas que llevan años en el país, ¿sí? 5, 6, 7 años, personas establecidas. Entonces, la situación de los migrantes es compleja, ¿sí? La situación con los extranjeros es bastante compleja. Por donde vivo todos los días, por donde paso, siempre se ve la llegada de los migrantes, ¿sí? Personas que no tienen para comer, que no tienen un techo para dormir. Entonces, con la narrativa de la psicología de la liberación de Martín Baró, ella me plantea que, o sea, la lectura plantea que la psicología tiene la necesidad o el objetivo que es de la liberación de los pueblos y de las personas, ¿sí? Que por ende motivo sufren opresión o marginación, así como lo que han sufrido o sea, como la crisis venezolana, ¿sí? La psicología de la liberación hace una invitación al profesional en psicología a incluirse dentro de la problemática para que se preocupe por las condiciones de vida de las personas. Y además que la disciplina no se limite tan solo al estudio del comportamiento humano, sino que se encargue de la búsqueda de soluciones a las problemáticas que se viven a diario. Un claro ejemplo de esto es analizar cuáles han sido las causas que han motivado la crisis venezolana y qué podemos hacer desde nuestra postura como psicólogos para ayudar a aquellas personas. Es claro que nosotros no podemos hacer nada como tal para detener la crisis que tiene Venezuela, ¿sí? Pero nosotros sí podemos hacer algo para permear la situación que viven los venezolanos en nuestro país, ¿sí? O sea, primero, pues, deberíamos identificar esas personas que quieren estar y que quieren trabajar, que quieren hacer las cosas bien, que quieren hacer las cosas legales, o sea, políticas públicas que puedan identificar los venezolanos que están en Colombia, ¿sí? Que estén de forma legal, que no estén delinquiendo, porque bueno, sería así esto, ante todos esos problemas, hay muchos venezolanos que están haciendo cosas malas, ¿no? Que están dañando el buen nombre, que están estigmatizando a sus compañeros o a sus compatriotas, ¿sí? Entonces, lo que sucede, lo que decíamos hace poco, ¿sí? Por ejemplo, mi papá arrendó una habitación, arrendó un apartamento hace poco, y era una pareja de venezolanos y todo el mundo le decía, porque están estigmatizados ya, todo el mundo le decía, no le arriende a los venezolanos, ellos pagan los primeros meses y se van, ellos dicen que vienen 2 personas, pasados los días empiezan a llegar más personas, cuando usted menos cuenta hay 8 o 10 personas dentro de una misma casa, consumen servicios, no pagan, y efectivamente pues ante la bondad o el buen corazón pues diría, bueno, démosle la oportunidad, no pasa nada, pero efectivamente pasó lo que se decía. Llegaron a hacer ese tipo de situaciones, o sea, vivieron 6, 7 meses y 5 meses sin pagar, dejaron que cortaran todos los servicios, eso tuvo reinstalación. O sea, esas estigmatizaciones que tienen hacia los venezolanos, pues se han ido haciendo ciertas porque todos vienen con el mismo método para poder subsistir. Entonces, pues, haciendo un análisis, podríamos estudiar también los problemas de salud pública que presentan aquellos migrantes que aún viven en las calles, que subsisten de la mendicidad, ¿no? De pedir, siempre de pedir, estar en un semáforo, de limpiar vidrios, los que se dedican a delinquir,
gente que está sin techo, sin alimentos. Finalmente, sobre la psicología de la liberación, podemos decir que busca entender y transformar las estructuras sociales opresivas que afectan a los individuos, que está comprometida con comprender cómo la opresión social y política afecta la vida mental de las personas, causando sufrimiento y marginación. Todo esto se debe a la crisis que ha vivido Venezuela durante varios años. O sea, ya van algunos años y todo esto ha permeado esa forma de ser de esas personas, ¿sí? O sea, la política influencia demasiado la forma como somos nosotros, ¿sí? O sea, lo social, lo comunitario, cómo nos tratamos con los demás, la forma como hablamos, el acento, o sea, todo. La política está muy vinculada con lo social. Entonces, es importante reconocer que mi proceder como psicólogo se limita a lo que puedo hacer desde Colombia, ¿sí? Como lo decía anteriormente. Yo me encuentro en Colombia, pero el problema radica en Venezuela. Entonces, yo desde Colombia lo que debo intentar hacer, sí, es identificar para poder garantizar y promover el bienestar de sus habitantes, de esas personas que están bien. Nosotros podemos trabajar en función de aquellas personas que quieren hacer parte de nuestra sociedad de una forma legal y en pro del bienestar, el bienestar de todos. Entonces, lo que decía anteriormente, la psicología de la liberación me invita a incluirme dentro de los problemas sociales, o sea, dentro de lo que yo puedo ver en mi comunidad, o sea, buscar soluciones, plantearme cuál es el problema, por qué es el problema. Listo, gracias. ¿Listo? Vale, listo. Bueno, yo doy continuación con la lectura Morales Domínguez, que trata sobre los estereotipos. Como nos estaba diciendo el compañero Jefferson anteriormente, sobre que ya están estigmatizados de que son unos perezosos, unos ladrones, que todo lo quieren regalado. En mi caso, la experiencia que yo viví fue con mi compañero de trabajo, que es un migrante venezolano. Con él en varias ocasiones ha presentado peleas con el jefe por la forma del pago, porque él dice que es un pago muy mínimo, pero es un horario laboral muy corto también. Asimismo, yo trabajo en un restaurante. En ese restaurante está la opción de propinas voluntarias. Con eso él también siempre ha peleado porque le ha dicho a algunos clientes que estas son obligatorias y pues eso no es así. Entonces, con él hemos llegado a confirmar algunos estereotipos que ellos ya tienen, que es el hecho de querer todo para ellos sin tener que dar nada a cambio. Eso también ha hecho que él nos haya generado como un ambiente laboral muy tenso y pues asimismo las actitudes de él a la forma de atender a la gente o cuando las personas no dejan propinas o cuando el pago es menor, es un muy mal comportamiento, lo que hace reforzar más todos estos estereotipos que ya hemos venido hablando. Desde la parte psicológica, social, es muy inevitable poder cambiar todos estos estereotipos, ya que están todos prácticamente planteados y muchísimas veces, casi de un 100%, más de un 80% de migrantes venezolanos presentan todas estas características. Bueno, a continuación vamos a dar permiso a la compañera Alexandra para que presente la lectura de percepción de personas y de sus actitudes. Buenos días, compañeros. Buenos días, tutora. De entre la lectura que me correspondió, y los relatos vividos, puedo identificar que la comunidad venezolana o extranjera es más que todo para nosotros como pueblo, porque yo vivo acá en un pueblo, en una zona como rural, más bien se ha notado mucho la inseguridad y eso juega un papel importante debido a que es una comunidad muy pequeña, el pueblo,
entonces se nota mucho. Pues en las vivencias que he tenido acá, o que tuve, fue no de una pareja, sino de un par de venezolanos que sacaron una casa arrendada acá en el barrio y llamaron ellos son mototaxistas, la mayoría pues de jóvenes venezolanos son mototaxistas, y ellos llevaron a la casa, ellos donde estaban arrendados, llevaron a la casa a un muchacho y se dieron cuenta que llevaba como 6, 7 millones de pesos y lo mataron, lo metieron debajo de la cama, lo envolvieron en una sábana y pues ya ellos salieron como si nada, lo mataron a tablazos. O sea, y acá han cogido bastante, o sea, no bastante, sí, pues para el pueblo tan pequeño, ellos han cometido como muchos robos y acá los amarran, los pasean por las calles, pero eso no vale. Eso no, ellos es como una cultura, no sé, se puede llamar cultura, se puede llamar como la crianza, o como que los que se vinieron para acá, se desplazaron, fueron como los más malos. Entonces, pues yo digo que es la inseguridad, más que todo porque yo digo, colombianos flojos sabemos, o hay muchos, que no les guste trabajar o les guste el trabajo suave, pero ya tener comportamientos de esa talla, de ser como asesinos, ellos son muy como, no le tienen como temor a la muerte, como a matar. Entonces eso se ha vivido mucho aquí como en la comunidad, en el pueblo. Y lo otro, la prostitución de las mujeres. O sea, mucha mujer llegó acá, el hombre colombiano es como muy, pues aquí, ¿no? Ellas por lo general son bonitas, son mujeres con unos cuerpos bonitos y se han ido con muchos hombres casados, han dejado los niños, entonces eso es como una inseguridad y pues eso también yo a veces, yo sola digo que nosotros como psicólogos o como a futuros psicólogos, el Estado no da, el Estado colombiano no le presta como mucha atención a eso, o sea, no incorpora, no tiene métodos, no saca como digamos planes o que atiendan esa población. No, los dejan así, los castigan de pronto la misma comunidad porque ni la misma ley los castiga, o sea, la misma autoridad los castiga, ¿no? Lo cogen y al rato ya lo sueltan. Y entonces yo digo, el Estado no tiene como un plan o nunca tuvo un plan como para atenderlos, mejor dicho, como hacerles, y no se ha mirado porque esto ya lleva varios años y sigue como lo mismo, aunque un poco ya se han ido. Entonces, pues esa es mi intervención y lo que yo entendí en la lectura y las vivencias que he tenido o que se ven acá en la comunidad. Listo, muy bien. Vamos a dar finalidad con la última lectura que la va a presentar el compañero Luis. Sería la construcción social de la realidad desde la posición de Peter L. Berger y Thomas Luckmann. Bueno, compañeros y tutor, bueno, en este momento vamos a hablar sobre la construcción social de la realidad. Bueno, como nos antañe en este momento, vamos a hablar sobre la comunidad venezolana. Obviamente viene siendo en la realidad del pueblo colombiano. En este caso podemos hablar de dos tipos de realidades que nos aclara perfectamente la lectura y que cada uno de nosotros lo hemos evidenciado mediante
las experiencias vividas expuestas en el foro que hemos demostrado. Cada uno ha aportado una historia y en realidad, digamos, por encima podemos observar claramente que lo que predomina es la ilegalidad. Ese es el eje fundamental que giran con los migrantes venezolanos, la ilegalidad, todo lo que está fuera de la norma. Entonces, eso es lo que ocasiona que de pronto que se observe una construcción social no acorde a lo que se requiere. En este caso sería una construcción subjetiva de lo social. Lo objetivo es lo que se cree que obviamente sea perfecto, donde haya una interacción social perfecta, una comunicación fluida, un lenguaje acorde a lo que se requiere y a lo que pide una sociedad para que funcione como un reloj. La capacidad de moverse, o sea, de relación y que no haya ningún tipo digamos, de errores o de tropezones. Existen, como le mencionaba, dos construcciones de la realidad, tanto objetivas como subjetivas. Entonces, la objetiva es lo que inicialmente lo que se quiere, lo pensado, la perfección. Pero en este caso, si nos llegamos a visualizar sobre la subjetividad, vemos que la sociedad, en el momento en que entraron los venezolanos, digamos, a nuestro círculo social, se ha visto modificada de muchísimas maneras. Ha cambiado, o sea, el modo de ver de las personas hacia los venezolanos, donde los vemos como unas personas que, digamos, no vienen a hacer un aporte social significativo, sino que vienen a degradar nuestra sociedad, y que viene siendo, digamos, una construcción social que va degradada, o sea, no va en búsqueda de algo que nos beneficie, sino nos está disminuyendo los beneficios. Dicen que existen dos procesos de socialización, los primarios y los secundarios. En ese punto podemos ver que, digamos, los primarios son los que tú los tienes desde los innatos, desde el nacimiento. En el caso, venimos a comparar de los venezolanos con los colombianos. La crianza es, digamos, en un punto diferente. En el momento que venimos a relacionarlo con el proceso de socialización secundario, es ahí donde venimos a encontrar los inconvenientes, porque tenemos unas bases diferentes, y entonces en la combinación, al llegar a la base secundaria, es ahí donde encontramos el choque de culturas, entonces se dificulta nuevamente una construcción social adecuada. Dicen que existen varios procesos dialécticos. Lo menciona el autor en su modo de ver la lectura sobre Raúl Llanes, la posición del señor Berger. Entonces, volvemos al tema de la sociedad de la realidad objetiva y la sociedad de la realidad subjetiva. Nuevamente, como le estaba mencionando en las anteriores palabras que les comenté. Entonces, en sí, o en síntesis, quiere decir que la construcción social que se ha dado desde el momento en que los migrantes llegaron a nuestro país ha venido en la no mejoría, sino no ha habido construcción, sino ha habido una destrucción. En resumidas cuentas, y a medida general se ha observado que no ha habido una construcción fortalecida, sino un debilitamiento de la misma. Gracias, compañeros, por la intervención, por oírme. Gracias. Bueno, esto podemos concluir desde un inicio todo lo que nos compartió la compañera María, que para poder generar un entorno social más amigable, más empático, y que pues a su vez estos migrantes venezolanos puedan tomar acciones y cambiar esas actitudes, esos estereotipos o todos esos prejuicios que ellos presentan que los han hecho llegar al punto de poder discriminarlos, nos hagan tener una mejor sociedad y todo se vuelva un ambiente más sano. Con eso podemos concluir la reunión. Muchas gracias por la atención prestada, tutora. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.